de esa Nicaragua natal que ama por encima de todas las cosas, porque mi primo Jorge Eduardo Arellano es granadino por sobre todas las cosas, nicaragüense por encima de todas las cosas, escritor por encima de todas las cosas, apasionado por encima de todas las cosas y primo mío por encima de todas las cosas. Muchas gracias. Microbiografía de Jorge Eduardo Arellano. Jorge Eduardo Arellano, Granada, 4 de julio 1946. Poeta, narrador, ensayista, filólogo, crítico de arte y literario, bibliógrafo, editor e historiador, doctor en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid y especialista en lexicografía por la Universidad de Augsburgo. Ha editado 15 revistas culturales y obtenido 11 premios. Ha sido funcionario de la Biblioteca del Banco Central de Nicaragua, director del Archivo General de la Nación y director general de la Biblioteca Nacional Rubén Darío, la Biblioteca Manolo Cuadra. Archivos, embajador en Chile, asesor del Instituto Nicaragüense de Cultura, presidente del Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica y director de la Academia Nicaragüense de la Lengua. Es secretario de la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua y dirige su revista, al igual que Lengua, desde 1995, y el Boletín Nicaragüense de Bibliografía y Documentación del Banco Central desde 1974. También colabora en el Nuevo Diario con 6 artículos mensuales. Sus obras superan el centenar y abarcan 14 poemarios, 2 novelas cortas, 4 libros de relatos, estudios sobre literatura nicaragüense y centroamericana, análisis y ediciones de la obra de Rubén Darío, bibliografías de próceres, panoramas de artes plásticas, antologías, ediciones de críticas y obras de referencia, Orden de la Independencia Cultural Rubén Darío y Orden Darío Cervantes del Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica, doctorado honoris causa de la Universidad de Ciencias Comerciales y de la UNAM León. Sus libros más recientes corresponden a Granada, Nicaragua, Crónicas Históricas, 2012, La Novela Nicaragüense, 2012, La Poesía de Nica, en 166, Antologías, 2013, el poemario Extravases y otras sorpresas, Memorial de nuestras primeras glorias beisboleras, 2013, Antología del ensayo nicaragüense, 2014, la autobiografía memorial de los 60, entre paréntesis, 2015, y Tacho Somoza y su poder, 2016. ¿Cómo se ve el doctor Arellano, en palabras de Pablo Antonio Cuadra, es capaz de causar 10 imprentas, de tener en cintas a nuevas masas y de llenar una biblioteca solo con sus obras? Musas. Pero al fin y al cabo es posible. A las musas y de llenar una biblioteca solo con sus obras. Dejamos el uso de la palabra a Noel Díaz Bravo. ¿Se oye bien? ¿Se oye? Buenas tardes. Buenas tardes. Conocí a don Eduardo Arellano en aquellos revueltos y agitados años de los 60, cuando lideraba el grupo de los bandoneros. Como lo ha contado él mismo, eran estos unos jóvenes poetas, rebeldes y bienintencionados, que pretendían insuflar un poco de cultura a la ciudad de Granada, una ciudad tradicionalmente elitista y jerárquica, integrada por egoístas y aprovechados mercaderes, dueños de fruterías, almacenes, tierras y negocios inenarrables. De los miembros del grupo, don Eduardo Arellano se distinguió
comprometida, desmesurada con la literatura y la historia de Nicaragua, que aún perdura en sus vigilias y noches de desvelos, sin menoscabo del desgaste de los años. Siempre lo vi en aquellos días, cargado de libros, para regalar y compartir con sus compañeros y amigos, de poemas de propia o ajena inspiración que leía y comentaba con soberano entusiasmo, dialogando insistente sobre sus afanes culturales y estéticos y de sus innumerables proyectos posibles o imposibles, como publicar libros y revistas sin poseer los recursos económicos necesarios, pero realizando algunos de ellos gracias a los pocos comprensivos que encontraba en su camino. Lo cierto es que nunca desmayaba su firme, tenaz idea de escribir y leer, de leer y de escribir, o mejor dicho, de leer para escribir. Porque sobre todas las cosas, Jorge Eduardo Arellano era un escritor de tiempo completo, un hombre impulsivo y generoso, un poquito, no mucho, desafortunado en el amor, hasta que apareció milagrosamente con el consuelo de sus días, Consuelito que nos acompaña. Pero siempre fue fiel, siempre constante, entregado a la ardua tarea de transcribir, de poetizar, de registrar todo lo que veía, vivía y sentía y pensaba, para convertirlo en hoja blandera, página de periódico, capítulo de libro o libro de poemas. No olvidemos asimismo, según confesión propia, que su obra está escrita con fervor e inteligencia y amor, expresión, intelecto y amor, que como se sabe, proviene de la vita nuova del Dante y que alude a la superación o síntesis de los contrarios, es decir, a una especie de oxímoros en el sentido de que el amor, fuerza instintiva e irracional, no está divorciado del intelecto, potencia que lo regula y armoniza. Y desde entonces, cuando éramos imberbes y aprendices, hasta ahora, cuando ya han pasado más de 50 inevitables años, cuando ha corrido tanta agua bajo los puentes y la historia ha cambiado nuestras vidas y nos ha sacudido con ilusiones frustradas y violencias infinitas, Jorge Eduardo Arellano sigue siendo el mismo joven que yo conocí, un joven apasionado por el saber, la cultura y la escritura. Por eso, por ser como fue, es y sigue siendo un vehemente intelectual, representa ahora mismo al escritor, al historiador, al investigador, al poeta, al divulgador de más amplios saberes y fecundidad de nuestra historia. Por algo es el único hombre de letras que ha merecido en nuestro país el título de polígrafo al estilo de Meléndez y Pelayo en España y Alfonso Reyes en México. No hay tema de nuestra cultura del que no se haya ocupado y preocupado. No hay escrito suyo que no sea digno de referencia y de leerse y archivarse. No hay libro que no hable de Nicaragua donde no aparezca su nombre. No importa que se discute y contradiga. Lo que importa es la obra que ha construido, una obra monumental que es la catedral, el museo, el palacio, el archivo, la biblioteca, donde podemos encontrar todo lo que cultural y verdaderamente nos concierne y corresponde. De su pluma laboriosa hemos visto salir páginas en separatas, folletos y libros que pudieran llenar varios estantes de una biblioteca. Dotado de una fecundidad asombrosa y una memoria elefantina, ha cultivado la investigación histórica y literaria, la crítica y el ensayo, el cuento y la novela, el teatro y la poesía. A quien haya visitado alguna vez su casa estudio, su museo archivo, su celda sagrada,
su selva sagrada, única en el país, no les será difícil enterarse de sus dos grandes pasiones intelectuales, la historia y la literatura nicaragüense. Todo lo que bibliográficamente nos atañe está ahí, en un orden desordenado o en un desordenado orden que nos revela no el descuido o el abandono, sino el trato frecuente, el uso y hasta el abuso de su dueño en constante diálogo con vivos y difuntos sobre el sentido y el destino de nuestra historia. De ahí que cada libro que publica Jorge Eduardo Arellano nos sorprende y enseña. Nos sorprende porque el rico caudal bibliográfico que utiliza en el desarrollo de su tema es ciertamente abundante, completo, ejemplar, y nos enseña porque constituye un aporte personal, personalísimo, que abre nuevas ideas y perspectivas sobre lo que hasta ahora conocemos y sospechamos y se ha escrito sobre lo mismo. No se trata pues de simples reseñas o resúmenes, sino de verdaderas crónicas, artículos y ensayos donde se armonizan en feliz equilibrio el divulgador con el literato y el historiador, o el historiador con el divulgador y el literato, o el literato con el historiador y divulgador, según sea el énfasis de la escritura y el público al que va dirigido. Yo, que me considero su amigo más cercano, yo que soy testigo ocular y solidario de sus afanes y desvelos, he admirado siempre su constancia, su energía, su capacidad para alcanzar aquí, en donde la politiquería de aldea empequeñece y corrompe, lo que casi nadie ha alcanzado nuestros pobres pagos: vivir de la literatura y para la literatura con dignidad. Ni el asco ni el espanto que obligaron a Darío a marcharse de esta tierra se han apoderado de su alma criolla, castiza, auténtica. Apenas un poco de desengaño, algo de desilusión, arrechuras inofensivas y pasajeras, arranques de locuras irrisorias y graciosas, ya que además, como los viejos maestros ilustrados de antaño, no solo vive de su obra y para su obra, sino que también es director de revistas, fundador de editoriales, subvencionador de libros, académico de la lengua, profesor, conferenciante, viajero, activista cultural, político de buena fe, ingenuo y no poca pieza equivocado. Toda una institución es solo una personalidad, un personaje, un tayacán, un hombre singular, un hombre representativo, en palabras de Emerson. Con la misma pasión y el mismo entusiasmo combate y ha combatido en las filas de tiros y troyanos, sin ningún afán egoísta de medrar ni enriquecerse, sin ambición ilegítima de poder, con las manos limpias, con la inteligencia alerta, guiado únicamente por un instintivo culto, atávico, de verdad, generosidad y justicia. Y sin embargo, un incomprendido a veces, menospreciado tal vez, porque su conducta y actitudes extravagantes y excepcionales, propias de un raro enemigo de convenciones y formalismo, han sido pretextos para restarles méritos, para atribuir no sé cuántos defectos que, si fueran vistos con mínima comprensión, apenas servirían para contar o describir algunas anécdotas inolvidables. La misma incomprensión ha contaminado el aprecio de su obra, aunque reconocido como el hacedor, como el creador de la bibliografía nacional, los miopes y pobres de la inteligencia le han negado sentido crítico a sus interpretaciones, metodología al desarrollo de sus planteamientos, espíritu creador, como si fuera poco el aporte indiscutible de sus escritos e investigaciones al conocimiento general de nuestra cultura en todos sus aspectos. Obligada referencia de actuales y futuros estudios, su obra no perecerá, y cuando el tiempo haya borrado para siempre el nombre de algunos de sus jueces y detractores, el suyo sobrevivirá, porque si queremos ser justos y buenos como Eduardo Arellano, a estas alturas de sus jovencísimos 70 años,
Debemos valorarlo no por cuál o tal tipo de su libro, que todo vale, sino por la totalidad de su producción enciclopédica, monumental, imprescindible. Muchas gracias. Experto en literatura española, sí, estuve por turno. Él acaba de conmoverme, como muy pocos en el mundo, por su sincero y generoso ensayo. Pero en primer lugar, tengo que destacar y reconocer y agradecer a Francisco Asís Fernández, el poeta más poeta de su generación. Eso nadie lo puede discutir. Y el de mayor creatividad actualmente en Nicaragua, más que con el Renal, que está ya acercándose a su destino final. A Gloria Gaguardi, su compañera, brazo derecho y también dotada por el resplandor de la gracia que es la poesía. Bueno, yo tenía un trabajito, pero está saliendo mucho. Voy a decir unas palabras, desde luego citar necesariamente no a Consuelo Pérez, graduado en física y matemática, que tiene 44 años de controlar locura literaria. Me ha dado 4 especializaciones de genética, ¿verdad? Y agradecer a todos los maestros, pero todos incidieron prácticamente a nivel decisorio y oportuno. Pablo Antonio Cuadra y Emilio Álvarez Montalbán. Y los datos que han dado suficiente. En cuanto a los viajes, para despejar y enriquecer la mente, no puedo quejarme. Toda Centroamérica y Panamá, México y los Estados Unidos, 6 países de Sudamérica, Puerto Rico, Cuba, Japón, Suecia, Alemania, la ex-URSS, Francia y mi formadora y deslumbrante España han sido mi destino. Ahora tengo un viaje a España donde voy a asistir como único centroamericano al Congreso, donde se van a leer 120 ponencias. No sé cómo se va a aguantar en una semana eso. Se llama el web de ello Universo de Universos. Bueno, y después finalmente señalo otro punto clave, pero termino con una cita. Y, o sea, también puedo exclamar como Bolívar Parra, gracias a la vida que me ha dado tanto, y al mismo tiempo comparto estas líneas de Graciela Maturo, una novia de 85 años que tengo en Argentina, filósofa, que dice así: aunque los signos del mundo no luzcan esplendentes, lo que nos queda es llenar esta realidad de amor recibido como un don al estudio y a la creatividad, para que siga dándonos más vida plena y podamos derramarlo a nuestro alrededor como lo hicieron nuestros maestros. Entonces solamente quiero hacer 7 homenajes a través de 7 textos, algunos breves, otros no tan, y que son los siguientes. Federico García Lorca, que se cumple 80 años de ser asesinado. Nadie en Nicaragua se ha acordado de haber votado en homenaje. Cuando cumplió 50 años, en el 86, yo escribí un texto que voy a leer. Por Luis Borges, que cumple 30 años de fallecido. Nadie en Nicaragua se ha acordado de esa fecha. Un homenaje concreto, 30 años de fallecido, murió en el 86. A raíz de su muerte estaba en el Nuevo Guadalupe y escribí otro texto que quise escribir. Algo que parece risible, pero es interesante, el profesor Girafales, que murió hace poco, 6 meses antes había escrito un texto
a Paco Soriano, uno de los héroes, grandes héroes beisboleros de Nicaragua, Alfonso del Serpentinero Solórzano, el primer lanzador que pichó el primer juego perfecto, antes que naciera Dani Martínez. Y el homenaje, que puede ser anti-homenaje o no, pero puede ser cariñoso, a El Caballo. ¿Sabe quién es El Caballo? Levante la mano. Un homenaje al caballo. Al caballo. Fidel Castro. Y por fin, Fidel Castro. Y por fin a la vida. Entonces, Federico Gracia y Calor. Mi teoría es que lo mataron no solo por razones políticas, sino por razones literarias, que a veces pueden ser más intensas que el como yo sospecho que está en este poema. Porque el asesino, el que ordenó, Luis Alonso, da un testimonio a un investigador inglés y él confiesa que era poeta y que le tenía una gran envidia. Entonces ahí puede ser muy claro. No porque los maricas soñaban contigo, Federico, fue que te mataron, ni por negarte a besar la oscura mariposa del sexo insustituible, no por gacela o petenera o hechicera se cebó en vos la grosería. Eso que lo aceptamos o perdonamos o disimulamos, además, es lo de menos, cuecherío, chismografía barata y legendaria de Café Quijón. Como lo declaró el cínico de tu asesino, Achille Connolly, fue porque tomaste partido por la causa de la justicia social y enarbolaste su bandera que pisotearon las botas altaneras tras el incendio avasallador y avasallante hacia atrás y adelante en el traspacto del coraje y en la antesala de la muerte. Nosotros buscamos y encontramos a tu amigo el poeta Cabezón aquella mañana, le expresó el granadino a Connolly. Lo dejamos en una zanja para que se pudriera. Yo le disparé 3 balas en el culo porque era maricón. Yo fui el que ordenó capturar a Lorca, y eso fue lo que le dije a Rosales, el pariente falangista que lo mantenía oculto en su casa. Yo, Luis Alonso, ex-tipógrafo, diputado derechista, vivito y follando, falangista hasta la muerte. A mí nadie me molesta, obtuve protección de la Guardia Civil porque la gente de la Guardia Civil son mis amigos, siguió declarando a Luis Alonso, a Connolly. ¿Acaso por ser poeta iba a ser mejor que todo el mundo? Era un maricón de mierda y en Granada estábamos hartos de los maricones, pero sobre todo alardeaba de gran poder. Los escuadrones negros de fusilamiento se mantuvieron ocupados, recordaba el granadino, en medio del bombardeo pionero, la traición prisionera y la crucifixión de las Españas, liquidando profesores, doctores, abogados, estudiantes, como en los viejos tiempos de la Inquisición. El general Queipo del Llano tenía una frase predilecta: denme café, abundante café. Así que llevamos al poeta, al maricón, a unas lomas y lo tiramos. Quisiera saber qué hay de malo en eso. Prosiguió diciendo Luis Alonso, era un maricón con inclinaciones izquierdistas. ¿Acaso no escribió un drama sobre Mariana Pineda, la heroína de los liberales? ¿Acaso no dijo la captura de Granada por Fernando e Isabel fue un acontecimiento desastroso? ¿Acaso no llamó a Granada un desierto habitado por la peor burguesía de España? ¿Acaso no era un poeta comunista y para colmo maricón? Yo, Luis Alonso, continuó Connolly en su portaje en The Sunday Times de Londres el 20 de mayo de 1973, ex-tipógrafo que también escribía versos, aunque a escondidas, iba a permitir que Rosales lo siguiera protegiendo en nuestra propia Granada. El general Franco me debe una medalla por zamparle 3 balas en el culo. Como ves, Federico, no porque los maricas soñaban contigo fue que te mataron.
fue porque tomaste partido como hombre y como poeta. Vos, Federico, el humano que más átomos de poesía ha concentrado en su ser sobre la tierra. Por eso fue que decidieron hundir tu verde luna en el aljibe de la infamia, Federico. El aljibe es el pozo. ¿De dónde viene todo esto? De la literatura. La literatura no viene de la literatura. Se ha probado que el intertexto, a partir del Quijote, es el procedimiento más legítimo y universal de la creación literaria. Este trabajo sobre Borges, resumido, es producto de toda su lectura y mucho de su título. El hombre que fue Borges, se titula Universo y Memoria del Minotauro. Yo consigo a Borges como el que mata al Minotauro, ¿cómo se llama? Teseo. Y el Minotauro es más mata al Minotauro que la literatura, a través del hilo de Ariadna. El hombre que fue Borges no era humano, era Borges. Es decir, el secreto administrador del diccionario de Dios, el sofista arbitrario que conjeturaba el universo y lo definía interpretándolo a través del otro, del doble, de la sorpresa, de los espejos, de los símbolos, del laberinto, de los equívocos, del enmascarado, de la realidad geometrizada, a través de esquemas y personajes, alegorías e inquisiciones. El hombre que fue Borges, que fue muchos hombres, ya no está con nosotros, pero seguirá en nosotros, entre nosotros. Seguirá siendo para siempre el mismo, el hombre de la esquina rosada y el redescubridor de Martín Fierro y de Evaristo Gallego. Del tiempo circular y la historia universal de la infamia, de la biblioteca de Babel y la zoología fantástica. Seguirá siendo, quien lo duda, marcándonos con el ultra prodigio de su memoria y su economía verbal, con la infinitud de la utopía y el elogio de la sombra, con el jardín de los senderos que se bifurcan y el tamaño de la esperanza. El hombre que era Borges era varios mundos y submundos, fábulas y ficciones, idiomas y metáforas. Era entre miles Aquiles y la tortuga, Pascal y Spinoza, Hume y Schopenhauer, Kipling y Conrad, Whitman y Poe, Carlyle y Browning, Chesterton y Kafka, Quevedo y Graciano, Leopoldo Lugones y Macedonio Fernández. Era el hacedor y el detective, el compadrito y la milonga, los tigres y las estatuas, los puñales y la teología. Era sencilla y solamente Borges. El hombre que fue Borges era también mujer. Muchas mujeres, entre centenares y azares, doña Leonor y Noraz, Silvino Campo, Sur, Emma, Sus y Matilde Urbach. El hombre, hombre proveedor de cultísimas iniquidades, pertenecía a una raza ya extinta sobre la tierra, a una especie sin ascendientes ni descendientes en Europa e Hispanoamérica. Este hombre, muchísimo más que una disciplina y una ascética, tuvo su mente poblada, perpetrada de visiones y devociones, de obsesiones insuperables e inimaginables para los pasantes y transeúntes por esta vida. El hombre, Borges, acaba de morir. Corrijo, de ocupar su lugar en la habitación perdurable de la inmortalidad. El hombre que fue Borges tampoco era divino. Era Borges, el minotauro desposado con la literatura, que para él, por supuesto, solo podía tener un nombre, Ariadna. El hombre que fue Borges no era humano, era Borges, sencilla y solamente Borges. Ahora, en este brevísimo texto, un poco humorístico,
estoy inspirado en Pancho Hermoso. Pancho Hermoso es un poeta popular que hacía grandes discursos y era fue muy importante hasta los años 50 o 60 de los años 30. Entonces, transcribo la lógica, porque es ilógica, pero con cierto sentido de Pancho Hermoso. Entonces, el profesor Girafales se llama Declaración del profesor Girafales. Ya saben a quién se le declara, ¿verdad? A don Florinda. Usted es la razón de mi existencia, doña Florinda. Usted impera en mi corazón, abate mis tristezas, vigila mis sueños. Usted, doña Florinda, es tan bella como Helena de Troya, tan ebúrnea como Blanca de Navarra, más astuta que Cleopatra, más sensual que la reina de Saba. Usted es mi Dulcinea, mi Julieta, mi Isolda. En cambio yo, doña Florinda, solo soy un amante extraviado en la noche de los tiempos, un heredero de Nabucodonosor, esposo de Juana la Loca, un ayotal marítimo incrustado en las circunvalaciones de la conciencia humana. Solo soy un perínclito caballero que viaja desde la Edad Media para elegirla como dama, doña Florinda, y para oír de sus labios primorosos esta cálida invitación. ¿Me gusta tomar una tacita de café? El homenaje le corresponde ahora a un Masaya, el autor del primer juego perfecto en la historia del béisbol en Nicaragua, documentado. Alfonso el Serpentino Celoso y su juego perfecto. No era Celoso su primer apellido, sino Noguera, como Masaya de Cepa, como Yuca. Y no todas sus serpentinas, sus curvas, fueron papel mojado. Destreza y consistencia tocaban al joven sastre para imponerse como champion pitcher en la liga del 33 con el San Fernando y en las del 34 y 35 con el EFIN. Como principal as curvístico de ese club, protagonizó jornadas deslumbrantes y memorables en El Salvador y Guatemala y México, además de conectar numerosos trancazos de 3 bases. Mantilló 5-1 a los quisqueyanos del general Trujillo, sometió a los big líderes y profesionales del Puerto Cubos, fue el único nica vencedor de los arrasantes cubanos. Cuichi. Lanzó 36 entradas consecutivas sin permitir carrera, ponchó uno tras otro a 6 bateadores del Boer, y en San Salvador, un domingo, logró 2 triunfos colosales. Pero el 17 de marzo de 1940 fue su día de gloria. Ejecutó el primer juego perfecto de Nicaragua. Esa mañana lució extraño, pálido, misterioso, con los ojos desorbitados, perdidos, muy hondos. Todos sus compañeros advirtieron en él algo extraordinario. Y como fortalezas medievales, como leopardos a la zaga, como titanes, lucharon y defendieron a su héroe. Sus lanzamientos eran balazos muy bajos, proyectiles certeros a la altura de la rodilla. Su control tenía la certeza de Guillermo Tell, y ninguna de sus serpentinas ese día fue papel mojado. Ahora, esta prosa que sigue está elaborada con 5 testimonios dispersos en diferentes libros y crónicas, pero las habla un protagonista, Paco Soriano. ¿Se acuerdan quién es Paco Soriano? Sobre todo
cual. No por federal, sino por su beisbolero. La posición beisbolera. Como Dios manda, a largo, el Paco Freno, y ahí está el Gobense, está la estructura del Gobense, de moda. Entonces habla de él. Ven muchacho, no lo dudes. Yo fui la mamacita de Tarzán, el Tuano, el Cayacán. No te equivoques. Que lo digan Chepe Chico y Charles Pereira. Que lo digan los que me vieron jugar en mis tiempones. Ah, muchacho, a mí nadie me ha superado como griteador. Yo hacía saltar la píldora por cualquier sector del terreno donde yo quería. Donde ponía el ojo, ponía la bola. Por eso era el preferido de las multitudes, y en Costa Rica me bautizaron el rey del hit. Fue cuando los nicas obtuvimos el primer galardón internacional centroamericano, barriendo en las Olimpiadas de San José a los ticos y a los chanques de la zona del canal en 4 juegos. 3 los ganó el Salvaje y 1 Monterrey. Yo sorprendí con un toque de bola, impulsé carreras con un doble, anoté 3 de las del primer juego, me robé la segunda. El Conejo pegó un home run fenomenal sacando la bola del estadio. ¿Y la bola? Le preguntó el umpire al pitcher. The Hellwith Ball. La bola está en los infiernos, traduje a nuestros boys. Yo abría habitualmente los partidos con imparables. A veces los anunciaba, como Baby Ruth, pero no fui bateador de poder. Ah, muchachos,